buen día, buen día. Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Ronnie, director de Radio Lateral. Buenos días, Sergio, conductor de Con Fundamento Criollo. Y buenos días a toda la audiencia que nos está escuchando. Qué bueno recuperarte, Gustavo. Han pasado algunos días, estamos ahí remando. ¿Hay algo más espeso que el dulce de leche? Bueno, en eso estamos remando, pero seguros. ¿En qué sería? En plomo frío sería algo más espeso que el dulce de leche. Bueno, ahí. Pero ¿para qué va a remar en el plomo frío? Porque es una superficie lisa, más vale vas corriendo. No, en el dulce de leche me parece que es lo más denso que uno puede encontrar. La lava caliente puede ser algo muy espeso porque encima te quema, te calcina. Sí, en fin, muchos delirios. Exacto. Y con respecto a lo que estaba diciendo, hay dos cositas con las que quiero sumarme. Primero, lo de la cuestión de a quién le gusta el verano o el invierno, que es la eterna discusión. La verdad que nuestros territorios, que son por lo general hasta cálidos en invierno, decir que a alguien le guste el verano, que lo tenemos casi todo el año, yo me imagino en el sur argentino, donde hay nieve, donde hay temperatura bajo cero, bueno, alguien puede decir qué feo que es el invierno, pero en Rosario, que cuanto mucho podemos tener una temperatura de 5 grados a las 6 de la mañana, y al mediodía tenemos 29. ¿Qué clase de invierno es ese? Por favor, tráigame un invierno verdadero alguna vez en la vida. Y otra cosita, si vos, Ronnie, ves con lo que yo tomo mate un par de veces a la semana, me declarás persona non grata. ¿Por qué? ¿Qué le pones al mate? No. ¿En qué artefacto tomo mate? ¿En qué artefacto? Son en esos famosos termomates de plástico, donde vos pones el agua en el termito que está abajo y arriba encajás el matecito también de plástico y le vas dando chupaditas sin cebar, sin necesidad de cebarlo. Para alguien que toma mate solo es genial. Sí, es bueno, pero nunca tomé ese tipo de mate. Buen día, Gustavo. Es bueno para el que maneja. Para el que maneja. Hay una persona muy grata. No, yo lo usé porque viajé mucho tiempo y tenía que usarlo para tomar mate mientras viajaba solo. Y el matemático le decimos acá, el mate automático. Ajá. Claro, está bueno eso. Está bueno. El mate automático, yo le digo termomate. Bueno. O termate, qué sé yo. Bueno, ahora agregale si querés matemático. Bueno, en fin, vamos a lo nuestro, por favor, porque esto ya nos está metiendo y con respecto a la ansiedad, a mí no me hablan de ansiedad. Yo soy experto en eso. Bueno. Vamos a los temas del día. Bueno, ya obviamente la semana pasada no pudimos salir en la columna, por lo tanto hay algunos temitas pendientes gravísimos, porque bueno, habíamos tenido oportunidad de hablar de la estafa a Libra, pero por ejemplo una de las cosas que nos quedó pendientes, y ahora vamos a retomarlo sobre el final, es el nombramiento de 2 jueces de la Corte Suprema de Justicia, Ariel Lijo y García Mansilla, por decreto, al mejor estilo de Macri, pero por lo menos Macri se arrepintió y lo mandó al Congreso. Y este chanta, este econochanta verdadero, lo nombra por decreto. Y lo peor aún es que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rosati, le toma juramento solo a García Mansilla, que fue el que no tenía los pliegos aprobados por el Senado, ni siquiera tratados, ni siquiera tenían dictamen. Y no a Ariel Lijo, que sí tenía dictamen de la Comisión de Justicia. A ese no le tomó juramento, se lo va a tomar la semana que viene, pendiente a que quizá el Senado lo rechace. En ambos casos, tanto en el decreto del presidente como en la toma de juramento que hizo Rosati, están en una inconstitucionalidad terrible. Si el Congreso empieza las sesiones en esta semana, que las va a empezar, uno de los primeros temas que tienen que hacer es exigirle a la Corte que se retracte, porque eso no sería una intromisión de un poder sobre otro, sino exigirles que cumplan con la Constitución, tanto al presidente como a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Justamente, porque recordemos que cuando Macri nombró a Rosenblatt y a Rosati,
Lorenzetti, que en ese momento era presidente de la Corte Suprema de Justicia, se negó a tomarle juramento hasta que el Congreso no aprobara los pliegos de esos dos supremos. En este caso, con Rosati, que entró en la Corte por decreto y después que lo aprobó el Senado, está cometiendo una inconstitucionalidad. Entonces, o pedirles que se retracten, que vuelvan todas a foja cero y que esos dos candidatos no sean jueces hasta que el Congreso lo decida, o que exigirles la renuncia. Porque la Corte Suprema de Justicia es el organismo del Estado que controla la constitucionalidad de los fallos y de las decisiones de los otros poderes. Si ese mismo organismo comete inconstitucionalidades, me cachis, estamos perdidos. Estamos verdaderamente perdidos. Bien. Estaba atrasado. ¿Cómo? No, que sí, que estaba atrasado ese tema, que haces bien en marcarlo. Igual tengo aquí marcadito los temas centrales sobre los que vas a tirar munición gruesa. Con todo. Porque, por ejemplo, bueno, el sábado a la noche, qué lindo plan un sábado a la noche ponerse a escuchar el discurso del presidente inaugurando las sesiones ordinarias del Congreso. No lo hagan en casa, por favor, porque es muy peligroso. No lo escuché, realmente, obviamente no quise hacerlo. Ustedes saben que el gobierno nacional, que está comandado por libertarios, que respeta y que pone como bandera el viva la libertad, carajo, prohibió a una de las principales medidoras de rating, el IVOPE, que difundiera los números de rating del sábado a la noche en la cadena nacional. Qué bonito. Le impidió que lo difundiera. Y que cuando uno entra en la planilla de IVOPE del sábado a la noche, no hay datos. No hay datos de la hora en que el presidente habló. Dios mío. Genial. Dios mío. Genial. Aparte, el maltrato a los periodistas que estaban asignados para presenciar el discurso en el Congreso, que no se los dejó salir, que se los empujó, que se los prepoteó. Hay muchos testimonios de la prepotencia de este gobierno. Bueno, y también marcás que entre las agresiones y mentiras de Javier Milei lo observaste titubeante. Sí, que eso después lo marca también Cristina al día siguiente. Recordemos que Milei, como nunca ningún presidente, por ahí puede haber, bueno, en el caso de Macri, una de las inauguraciones del Congreso, le dio con un caño a Baradel, por ejemplo. Bueno, pero Baradel no estaba presente. En este caso, Milei tuvo un cruce con Facundo Manes. Es decir, qué mal estamos para que Facundo Manes se haya convertido en un héroe nacional, que ahora esté por todo. Nadie ni se acordaba siquiera de la cara de Facundo Manes, y ahora está en todos los medios de comunicación hablando, victimizándose, diciendo las pavadas que dice siempre, porque no es un genio. Lo único que hizo el sábado, que mostró su especie de valor, mostrarle la Constitución, que sería como mostrar una cruz a Drácula, ¿viste? Atrás Satanás, dijo Milei. Y ahí se enojó. Estudia más, le dijo, lee más, informate. Y una patoteada de Santiago Caputo, que también eso tendría que hacer el Congreso. Declarar persona no grata a Caputo, a Santiago Caputo, porque no es funcionario y sin embargo tiene las atribuciones de un funcionario. No es nada es un monotributista que es empleado de su propia empresa, el único empleado de su propia empresa, y sin embargo está en el gobierno, toma decisiones, tiene poder, prepotea. Entonces, que el Congreso diga que, porque aparte, ¿qué va a pasar? Cuando este gobierno termine, más temprano que tarde, por favor, Santiago Caputo no va a tener ninguna causa porque el tipo no es responsable, porque no es funcionario. Es inimputable. Vos sabés que dentro de lo que hagan. Sí, Sandra Russo republicaba un texto que circula en redes sociales
que inicia con una pregunta, ¿no? ¿Fue actuado? Trascendidos indican que ambos, que Manes y Caputo se reunieron previamente para organizar la pelea que vimos en el Congreso. Claro, el gobierno busca potenciar esta estrategia para restarle votos al peronismo en la provincia de Buenos Aires. Y entrecomillado, Santiago lo conoce muy bien, de hecho trabajó como su asesor en 2021, afirmó una fuente. En las últimas horas comenzó a circular un rumor cada vez más fuerte, ambos personajes se habrían reunido para coordinar los detalles de la pelea. Según quienes asistieron, el encuentro tuvo lugar en un departamento de Recoleta. Santiago Caputo mantuvo una relación laboral con Manes después de la pandemia y le ofreció potenciar su imagen de cara a las elecciones legislativas. Lo dejo ahí, es más largo el texto, pero eso es la punta de un ovillo, todo circo. Sí, sabemos que todo este tipo de cosas son puestas en escena, pero obviamente, ¿eso por qué ocurre? Porque Unión por la Patria, que no estuvo presente, permitió que eso suceda, porque aparece como único opositor al gobierno este tipo, que es un chanta realmente, porque no perdió oportunidad de decir que la Libertad Avanza y el kirchnerismo son dos caras de la misma moneda. O sea, que le permitió potenciar su discurso antikirchnerista. Entonces, no nos comamos la curva de que Facundo Manes es nacional y popular. El tipo está totalmente de acuerdo con esta línea económica. Pero claro. Lo único que hizo, un poquito más de prolijidad, por favor, lo máximo que dice. Es un chanta, es un radical de derecha, pero parece de izquierda porque los otros radicales están más a la derecha todavía. Sí. Así que bueno, a mí me parece que el error que cometió Unión por la Patria fue no haber asistido. Porque está bien, se notó el vacío, pero más se hubiera notado si los diputados y senadores de Unión por la Patria le hubieran increpado con más poder de presencia, y no un bobito como Facundo Manes, sí. La cuestión de que hable de Libra, de que no respetó la Constitución, de que no puede mandar decretazos, no puede ignorar el Congreso, y si no les dejaban hablar, hacer ruido con papelitos de caramelos, aunque sea, que eso le o tosiendo o estornudando, molestándolo, sí, que es lo que más lo saca este tarado. Igual me dejás diferir porque no me pareció mal que el bloque no esté. O sea, son decisiones, había que tomar una decisión. También sí, bueno, pero no quedarse en la casa mirando televisión. Hubieran estado en la puerta del Congreso. Claro. Hubieran arriado convocado gente, una manifestación en contra. Hubo un cacerolazo afuera cuando el presidente pasaba hacia el Congreso. Sí. Y por lo menos hubieran quedado afuera, hubieran convocado a la gente afuera. Pero no estar en ningún lado, porque la fuerza. Si hubieran estado todos los diputados y todos los senadores, gente convocada, aparte se había militarizado el Congreso y eso permitieron que pase. La verdad, creo que cualquier acción hubiera sido buena, menos la ausencia absoluta. Dale. Menos la ausencia absoluta. Dale. O se hubieran sentado de espaldas, hubieran ido y sentarse de espaldas, como hizo él cuando asumió, que estaba de espaldas al Congreso. Bueno, el Congreso le da la espalda a este chanta que tenemos como presidente. Pero la ausencia ¿No te gustó? ¿No te gustó? No. La respuesta de CFK tenés aquí. Sí. No vamos a decir esto. Una de las cosas que quiero marcar del discurso de Milei es que, por supuesto, estuvo titubeante, ni siquiera leyendo, habla bien. Cuando habla improvisado dice estupideces, y cuando lee también dice estupideces, pero no le salen bien. Es casi como Macri. Es más, Milei parecía un producto de la inteligencia artificial cuando hablaba. Tenía voz robótica, daba miedo escuchar hablar. Yo vi algunos fragmentos y cuando habla en un discurso formal parece un robot, parece C3PO de la Guerra de las Galaxias. Bueno, una de las frases que dijo, reivindicó, por supuesto, su idea de achicar el Estado, que tiene que haber un 20% del gasto en el Estado y lo demás que lo manejen los privados, como si eso fuera la mayor genialidad. Yo prefiero achicar el Estado, dijo, y que haya menos pobres en la Argentina, como si una cosa provocara
Dios mío, tal cual. Porque con el estado presente que tuvimos durante el gobierno de Cristina, el número de pobreza e indigencia rondaba más o menos el 30%. Es un montón para un país como el nuestro, pero no había hambre. No había hambre, eso Juan Carr, que es el del hambre cero, había marcado que Argentina había llegado al hambre cero durante el gobierno de Cristina. Y ahora hay hambre y mienten. Y después otra cosa que dijo, una gran mentira, que la obra pública no genera puestos de trabajo. Que la verdad que suspendimos la obra pública y no pasó nada. En realidad sí pasó, porque se perdieron 60.000 puestos de trabajo directos por la suspensión de la obra pública y los indirectos que tienen que ver con el material que se utiliza para la obra pública. Así que dijo un montón de mentiras. Me estoy extendiendo con esto, pero bueno, es necesario. Bien, Cristina Kirchner, al día siguiente, Cristina Kirchner cruzó a Javier Milei y dijo: no sé qué festejás, porque esto no es un logro, es un desastre. Le recordó la tapa de la revista Forbes, con el que la revista Forbes en su tapa dijo la mayor criptoestafa de la historia, junto a una foto de Javier Milei. Y después le recordó la foto del New York Times, en la que citó el New York Times fuentes en off que afirman haber pagado coimas para reunirse con el presidente, y que los números de la criptoestafa, según el New York Times, es de $250 millones. Y Cristina le pregunta: ¿lo escuchaste a Claver Carone, funcionario de Trump para América Latina, diciendo que tienen que investigar porque hay asesores del presidente Milei y miles de defraudados que viven en Estados Unidos? Mamita, dice Cristina. Y dice, bueno, luego lo califica de estafador global que se rodea de coimeros locales. Y después Cristina marcó también esto de que noté yo que titubeaba. Cristina Kirchner dijo que se notaba que Milei no estaba bien, que no dijo nada nuevo y que se trabó en gran parte de su discurso. Y el equilibrio fiscal que celebra el gobierno solo es posible con desequilibrio social. Esta frase es genial. El equilibrio fiscal que celebra el gobierno solo fue posible con desequilibrio social. Y eso, porque también apareció Puyar diciendo muy bueno el discurso, muy bueno esto, muy bueno lo otro, las políticas, el único que se quejó por la obra pública. Y vos decís, no, pero esto no está bien, porque no estamos bien. No estamos bien. Ya el poder adquisitivo de los salarios se ve en el consumo. Se ve, y por más que haya gente que se va de vacaciones al extranjero gastando dólares debajo del colchón o donde fuere, pero eso no es la generalidad. ¿Cuántos no se fueron? No nos fuimos de vacaciones. Bueno, y después Cristina hizo mención de algo que pasó totalmente desapercibido, porque una de los grandes logros que hemos tenido desde la vuelta a la democracia es a cierto sector de la población que padece dificultades para moverse, para ver, para escuchar, es decir, se pasó que antes eran inválidos, cuando estábamos en previo a la vuelta a la democracia se llamaba inválidos a los que tenían ese tipo de dificultades, y ahora se empezó la idea de los discapacitados. La capacidad diferente a mí me suena como hipócrita, pero sí, la discapacidad es que marca que hay un problema, pero que no dejan de tener una importancia para la sociedad, a diferencia de lo que decía inválido, que no tiene valor. Entonces se cambia ese término economicista para decir, tiene algo que no le funciona bien, alguna cuestión motriz, auditiva, etc. Bueno, ¿qué pasó? Que para las políticas de discapacidad, el gobierno nacional incorpora o reincorpora etiquetas dentro de sus reglamentaciones. Habla de idiotas, imbéciles y débiles mentales para una discapacidad cognitiva, por ejemplo. Bueno, eso lo marcó, y que la verdad nadie se enteró de esas modificaciones, salvo algunos pocos medios que hablaron del tema. Y después, hablando de la criptoestafa, Cristina dice, no dijiste una palabra, sos un negador. Porque si vos sos un admirador de las cripto y te metiste en algo que funcionó mal, decilo.
dijo que era Milei dijo que era una especie de chimento de peluquería lo que pasó con la criptoestafa. Luego citó ¿cómo? No, increíble la negación que hace, realmente. No, pero aparte, negación, mentiroso, cara dura. Sí. Me parece que el tipo que sigue apoyando a este chanta merecería la calificación que hacen ellos para las personas con discapacidad. Realmente. Gustavo. Porque eso es una decisión de serlo. Sí. Una cosa es tener un problema físico, cognitivo o lo que sea, y que no te digan idiota porque ese problema no lo elegiste. Pero otra cosa es seguir apoyando a este tipo que nos está haciendo y nos va a hacer mucho daño. Entonces, eso sí es ser idiota. Y ustedes saben que en la política griega, en la polis griega, el peor insulto que podía haber para un ciudadano era el de idiota. Pero no idiota en el sentido que nosotros hoy le damos, sino el idiota era lo peor que podía ser un ciudadano, porque era el equivalente a decir el egoísta, el que pensaba solamente en sí mismo. Ese era el idiota para los griegos. El idiota era el egoísta. Así que bueno, a mí me encanta aclarar esa cuestión de la diferencia de sentido que había de la palabra idiota a la que tenemos nosotros hoy. Tal cual. Tengo una incógnita, Gustavo, porque nos quedan 8 minutos y mirá los títulos que tengo. Milei contra Clarín. Vamos al último de Cristina. Dale. Es la primera vez que te escucho decir que tu plan de estabilidad exitoso, dijo Cristina, el mejor de la historia, puede sufrir altos y bajos. En mi barrio y en Argentina a eso le decimos devaluación. Es decir, que por primera vez el presidente, que fue lo más interesante que tuvo el discurso, que es el de reconocer que podía haber problemas en el futuro. Bueno, vamos a la cuestión así rapidito con lo que queda, porque no es muy largo. Dale. La cuestión de que ahora que ahora Javier Milei está en contra de los monopolios y quiere regalarle Telefónica a Elon Musk o a Carlos Slim, pero Clarín aparentemente ya compró las acciones de Telefónica, que es una estafa también porque Clarín compra Telefónica a $1.200 millones, pero puso solamente 100 porque el resto es financiado. Ya sabemos las estafas de Clarín con los planes de financiamiento que después los asume el Estado cuando hay una devaluación, como pasó en 2002 durante el gobierno de Duhalde y la especificación asimétrica. Milei está en contra de que Clarín compre Telefónica, pero no porque esté en contra de los monopolios, sino porque se lo quiere dar a otros. No es que se ha hecho bueno, porque Milei está a favor de los monopolios, porque dice mejor porque cuando estaba en campaña decía, yo prefiero los monopolios porque son menos personas con las que negociar. Así que en esta medida donde Clarín compra Telefónica, se queda con el 70% de las telecomunicaciones argentinas. Celular, internet, teléfono, todo lo va a controlar el mismo grupo económico. Lo cual está mal, pero no está mal porque lo dice Milei, sino que está mal en sí mismo. Yo desconfío de que Milei diga que eso está mal. Bien. Yo me acuerdo cuando Alberto Fernández le cuestionaron en su presidencia sobre la concentración económica, y Alberto Fernández contestó con una frase de póster. Y bueno, cuando yo asumí, la concentración económica ya estaba. No pongan risas grabadas, por favor. No, Dios mío. Bueno, Milei, además de lo que nombró Cristina de los medios internacionales, The Wall Street Journal también cuestionó a Javier Milei por el nombramiento de 2 jueces de la Corte Suprema por decreto. Así que también hay la cuestión esta de que ese liderazgo mundial que supuestamente Milei se atribuye, si existía eso, ahora se le desmorona porque se convirtió en el gran estafador internacional. Bueno, rapidito, Juan Grabois vuelve a denunciar, amplía su denuncia contra la ministra de Capital Humano, Sandra Petrovello, porque se encontraron galpones con alimentos y útiles escolares sin repartir. Hay como 13 o 14 galpones en donde se acumulan alimentos y solo pudieron inspeccionar uno y encontraron un montón de cosas que se siguen sin repartir.
y todo lo que hay en esos galpones fue comprado por el gobierno de Alberto Fernández. No, por ellos. Ellos no compraron ni una latita de atún. Bueno, hay un personaje de esta gente que colecciona latitas de atún. Sí. Y vamos a lo último. El juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, se declaró competente, es decir, que va a tomar la denuncia por la inconstitucionalidad del nombramiento de Manuel García Mansilla y Ariel Lijo como miembros de la Corte Suprema de Justicia. Así que esto, no sé qué va a pasar, pero si esto se resuelve desde la justicia misma, como es el caso de Alejo Ramos Padilla, y también desde el Congreso. El Congreso, en la primera sesión, tanto diputados como senadores, tiene que marcar que eso es inconstitucionalidad y que den marcha atrás. Y acá con esto terminamos. Bueno, espectacular el recorrido, Gustavo, que nos has compartido para pensar lo que ha sucedido apenas en 5 o 6 días, una semana, ponele, bueno, otra vez Javier Milei, este gobierno tremendo que tenemos hoy en la Argentina, está propiciando, y bueno, la resistencia que podamos presentar como pueblo, distintos sectores, todo será bienvenido para defender nuestra soberanía, independencia económica y la justicia social. Gustavo, te mando un... 26 minutos, 27 minutos, o sea que no nos pasamos de tiempo, fue genial. Recuerden, nosotros nos vamos a ver el martes que viene, porque este viernes no voy a poder, dale. Pero o vamos a hacer las columnas de eso, después lo vamos a arreglar por privado, pero recuerden que el sábado es la movilización por el Día Internacional de la Mujer, que es una movilización que convoca muchísima gente y que, bueno, como fue la movilización en contra de la discriminación planteada por Javier Milei en Davos, espero que en esta movilización del 8 de marzo confluyan todas las disconformidades, quejas, protestas negativas y pedidos de renuncia a Javier Milei. Les recuerdo que en este fin de semana en Twitter la mayor tendencia de hashtag fue renuncia Milei. A buena hora. 4 millones, 5 millones de personas en Argentina retuiteando ese hashtag. Gustavo, te mandamos un fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros. Bueno, nos vemos la semana que viene y que todo siga bien y sin calor. Gracias, fuerte abrazo, hasta pronto. Gustavo Rosa, con nosotros, el licenciado y docente universitario Gustavo Rosa, haciendo esta columna de Panorama Político.